Había una vez, en una tierra muy, pero muy lejana, había un pajarito que se llamaba Dodo, que vivía en la aldea de Neburia, que estaba en el mar de nubes, encima de un mar de nubes, que se llamaba Neburia, la isla, donde hay varias especies de neburis de todos los colores. Pero el morado le pertenecía a la legendaria princesa Zelda, que la encontramos tocando su arpa. Y que le tiene una carta de un pendiente muy importante a nuestro héroe, o sea, de la saga, no el héroe de acá, Link. Se les entrega con su Neburi para darle una sorpresita que jamás olvidará. Bueno, aparte de la que le van a dar. Mejor me callo, voy a abrir la trama. Mientras el héroe tiene una pesadilla. ¿Ah? ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando aquí? ¿Ah? ¿Pero qué? ¡Ay! ¿Y esa luz? Maestro Link, es hora de que tú despiertes. Un gran y abrumador destino espera. Es tiempo de que despiertes. Link. Si no quiero... Ah, es que tengo hueva, pero... ¡Ay! Este monstruo ya me está perturbando. ¿Ah? ¿Qué te hiciste? ¿Dónde estás? ¿Ah? ¡Ah, la puta madre! Mi cabeza. Estúpida ave del chorizo. ¿Qué haces aquí? Ah, sí, una carta. Gracias. Estúpido pájaro. ¿De quién es? Oh, de Zelda. Hey tú, Aragán, es hora de que despiertes. O si no, te daré con un palo hasta matarte a garrotazos. Así que despierta. Me prometiste visitarte, así que no seas Aragán. ¡Levántate de la cama! A la gran. Lo que me obligan a hacer, hostia. Pero bueno, ¿qué voy a hacer? Ah, pero estaba bien vestida hoy. Canta algo, bueno, canta muy hermoso. Le voy a decir lo que siento por ella para que ya este abrumador sentimiento deje de torturarme. Qué cursi lo que hizo. Hola, copito de nieve. Ah, hola, ¿cómo está mi león galán? Estoy bien. Qué bueno. Oye, o sea, ¿de seguro te despertaste con ese susto? Sí, un pájaro pulgoso me vino a molestar. ¿Qué es esa cosa que tienes ahí? Que falta de conocimiento, es un arpa. Ya me di cuenta. Está hecho de bronce, a que es lindo. Suena muy, pero muy hermoso. Hasta duerma mi papá con eso. Ah, y mira estas prendas que llevo. Las hice yo sola. Además, dicen de que esta ropa la llevaba esa bruja de la estatua llena de caca de pájaro. ¿Y cómo me miro con ella? O sea, que mejor que la estatua. Sí, mucho mejor. Ah, igualmente. Gracias que tú estés de acuerdo. ¡Ey, tú! ¿Qué te dije sobre acercarte cerca de mi hija? ¡Hola, papá! Aléjate. Si tienes los pantalones flojos, aléjate. ¿Sabes? Yo creo que ya me voy. No, quédate. Estoy de buenas ahora. Así que es mejor que te quedes tranquilo, si no, me pondré verde. Ay, papá, me estás avergonzando. ¿Puedes dejar de criticarlo? No quiero. La gran...
creo que mejor me voy. ¿Ahora qué voy a hacer? Además, le estás interrumpiendo para que vaya a practicar. Él nunca se lo toma en serio. Ah, tranquila, tranquila. Estás tomando muy en serio esto, lo de la Wing Ceremony. Además, lo tiene que lograr, porque si no, no va a ser ese caballero. Va a tener que esperar hasta el año próximo y tal vez no te vea. ¡Qué motivación! Gracias. Pero es imposible porque su Neburi es uno de los más veloces que hay en toda la tierra de Vasturbia. ¿Sabes qué se dice Neburia? Su segundo nombre es Vasturbia. Bueno, cuando todos eran jóvenes conocerán su Neburi debajo de la estatua llena de caca. Ah, pero este chamaco lo conoció muy, pero muy diferente. El ave vino a sus pies y lo rescató así como de esos bravucones. Nah, ese Neburi eso solo fue casual. Bueno, este tipo estuvo muy feliz cuando vio a su Neburi. Piensa lo que dices, papá. Pues todo bien. Y hasta tú estabas celosa. A ver, ya manda todo. Tip, tip. ¿Ah? ¿Dodo? ¿Dodo? ¿Dónde estás, Dodo? Ah, pero no te culpo. No creo que tú hayas sido la única. Hay varios que están celosos porque él consiguió un buen Neburi. Ah. Pero este concurso es muy, pero muy importante. Puede ser de que no se convierte en caballero. ¿Qué pasa si no vuela? ¿Y qué pasa si la lía? ¿Qué pasa si la falla? ¿Qué pasa si la caga? Cálmate, todo va a estar... Piensa lo que vas a decir. Todo va a estar bien. ¡Hey, Link! Vamos a practicar. ¿Pero qué? Hasta luego, señor. A la gran... ¡Ay! Me caigo. ¿Ves? ¿No me ves? Te veo. Pero no veo a mi Neburi. Sin excusas. Solo estás tratando para que no practicamos. Así que tírate. ¡Ah! Muy bien, solo llama a Dodo. ¿Todo? Esto no parece normal. Su Neburi está tardando mucho en venir acá. ¡Ah! ¡Allá voy! ¿Cómo te tiras de esa altura? Lo siento, amigo. ¿Te rompí la ala? Te preocupas más en Naven que en tu mejor amigo. Aunque sí, también deberías estar preocupado por el pájaro, pero quien pudo recibir más daño fue Link. Link, tienes que considerar tu ave o buscar el tuyo, porque o si no vas a perder todo esto de la ceremonia. Debí creerte. Perdóname, fue mi culpa. Ay, Dios mío, tengo que intentar otro intento de asesinato. ¿Qué has dicho? Nada. Son las 10 de la mañana. A la gran, ¿cómo es que pudo procesarse tan tarde? Son las 10 de la mañana. 10 de la mañana, ¿por qué es tan tarde? El tiempo avanza muy rápido, tipo. Tienes que decirle al comandante que retrase todo esto del concurso. Ah, pero papá, bien sabes que te vendrá a consultar a ti primero.
muy cierto. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos mucho tiempo y el sol brilla y los pájaros cantan. Hay que intentar buscarlo.